Bueno, y estamos a pocos días, literalmente, de recibir nuestro aguinaldo y por supuesto que todos estamos ansiosos porque esa plática bien que nos ayuda, pero hay situaciones que pueden comprometer ese aguinaldo o tal vez ese cálculo usted dice, no, yo no estoy segura si eso es lo que realmente me toca. Hoy vamos a aclarar este tema de principio a fin y tenemos aquí a nada más y nada menos que nuestro abogado Belisario Solano. Belisario, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, un gusto saludarte. Siempre hay dudas en este tema, Belisario, y ahora, ¿todas las trabajadores y pensionados tienen derecho a su aguinaldo o algo lo podría comprometer? Nada lo podría comprometer. En primer lugar, un gusto de poder permitirme ingresar a sus hogares y decirles de que nada debería de comprometer ese aguinaldo. Pero vamos primero a definir qué es el aguinaldo. Y aquí lo tengo de manera muy simple. El aguinaldo es un salario adicional que debe pagar toda persona empleadora, cualquiera que sea su actividad dentro de los primeros 20 días de diciembre a las personas trabajadoras. Ahora, ¿qué pasa si usted, amiga que nos ve en Limón, usted ya es pensionada, maestra pensionada? ¿Le puede comprometer alguna circunstancia ese aguinaldo el que tenga un embargo en sus cuentas? No, simplemente porque el aguinaldo es inembargable, de tal manera que usted puede perfectamente estar tranquila. Además, ¿las cargas sociales afectan el aguinaldo? No, porque el aguinaldo no sufre de las cargas sociales. Ese 10 y resto por ciento que se rebaja mensualmente de su salario no se va a rebajar en ese 13º salario que sería el aguinaldo. Por lo tanto, usted, amiga o amigo que nos ve, puede estar totalmente tranquilo con respecto a ese punto. Beli, ya lo tocaste, pero ¿hay algún rebajo que pueda afectar el pago de aguinaldo o alguna situación particular que me baje el aguinaldo a fin de año? Pero no, en realidad el aguinaldo usted tiene que sumar todos los ingresos recibidos durante el año, que va del 1 de diciembre al 30 de noviembre, eso se suma, se divide entre 12 y ese es el cálculo del aguinaldo que a usted le toca, mi querida amiga, mi querido amigo. No puede rebajarse absolutamente nada, excepto en un punto. ¿Cuál sería? En pensión alimentaria. Si usted recibe aguinaldo, obviamente la caja del seguro, obviamente el empleador, si su salario está afectado por una pensión alimentaria, usted tiene necesariamente que tener claro que le van a rebajar el monto correspondiente a la pensión alimentaria. A ver. Ahora, ¿cómo sé que lo que me están pagando es lo justo, es lo que me corresponde? Buena pregunta, excelente pregunta. Mire, mi querida amiga que está en casita, usted tiene que ir llevando, y dígale a su marido también, que vayan llevando muy bien un cálculo de todos los ingresos mensuales que usted tiene. Pero ingresos que no solamente tienen que ver con el salario ordinario, sino que también con el salario extraordinario. En ese punto, usted tiene que ir teniendo claro que para calcular el aguinaldo hay que contemplar las horas extras, el salario ordinario, los viáticos, las bonificaciones eventualmente que se están recibiendo. Todo eso suma y a partir de ahí se divide entre 12 y ese es el monto que le corresponde a usted por concepto de aguinaldo. Hay, por ejemplo, trabajadores que gozan de salario en especie. ¿Ese también se suma al aguinaldo y cómo se calcularía? Ok, principalmente las servidoras domésticas. Mire, aquí en casa ustedes que están ahí viéndonos, posiblemente las empleadas de la casa van a estar muy felices con lo que les voy a decir, porque resulta que usted tiene un salario en efectivo. Normalmente recibe, póngale, 184,000 colones, que es el salario base. Bueno, usted va a tener la posibilidad de recibir entre el 1 y el 20 de diciembre 183,000 colones, más un 50% de salario en especie. Porque las empleadas domésticas o las servidoras domésticas tienen entonces un 50% por concepto de alimentación y hospedaje. E igual usted tiene que recibir por ese factor ese 50% en dinero efectivo. Entonces, ¿Y cómo se calcula, Belisario? Si usted le paga a su empleada, por ejemplo, a su servidora doméstica, 200,000 colones por mes, entonces, y ya tiene más de un año, usted le va a pagar 200,000 más 100,000 más por el salario en especie. 100,000 más por el salario en especie. Exacto, se lo hice una cifra rápida, simple, concreta, digamos. El salario de su trabajadora es 200,000 por mes. Ok, sí, para ponerlo. Exacto. Entonces, criollito. Usted paga 200,000 por ese salario. Ahora, el salario en especie es el 50%, que sería el equivalente a 100,000.
Ok. ¿Ok? Entonces usted le va a pagar de aguinaldo a su servidora doméstica 300.000 colones ahora en diciembre. Y eso aplica en cualquier esquema, o sea, lo que el salario en efectivo, la mitad de ese salario sería... Se considera salario en especie. Y ese es el que le tengo que sumar al aguinaldo, que multiplicado por los 12 meses que me haya laborado. Dividido entre 12. Digo, dividido entre 12. Sí, sumado, dividido entre 12. Esa es la ecuación matemática. Fórmula. Exacto. Ahora, para que sea simple. Si, por ejemplo, yo llevo menos de 12 meses trabajando, no tengo el año completo, ¿cómo me calculan ese aguinaldo? Perfecta la pregunta. Mire, usted tome nota de esto en casa también. Usted empezó a trabajar el 1 de julio, ¿ok? Y entonces solamente tiene de julio a diciembre. Por lo tanto, de julio a noviembre, perdón. Por lo tanto, usted suma lo que se gana en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. En esos 5 meses lo que se ganó, lo suma en su totalidad, lo divide entre 12 y ese es el monto que le corresponde a usted de aguinaldo. Ahí estamos las formulitas para que los apunten en casa. Sí, exacto. Por ejemplo, si a mí me dicen no le puedo pagar completo el aguinaldo, se lo voy a ir pagando a poquitos o en tractos, me dice el patrono, ¿esto es viable? Mejor me tomo un tacito de café, igual que en casa. ¿Por qué? Bueno, porque ahí entramos al tema de las infracciones al Código de Trabajo. El salario no se puede pagar en tractos. ¿Ok? El salario tiene, el aguinaldo no se puede pagar en tractos. Tiene que pagarse entre el 1 al 20 de diciembre. Después del 20 ya el patrono o el empleador incurre en una infracción. Y en virtud de eso, usted ya tendría a partir del 21 el derecho a denunciar. Y hay multas que van de 1 a 23 salarios base. Y recordemos que el salario base en Costa Rica es de 431.000 colones. Por eso, queridos patronos y empleadores, tengamos lista la reserva, tengamos listo el dinerito y antes del 20 procedamos a pagar el aguinaldo correspondiente a nuestros trabajadores. Reforcemos las fechas, entonces, ¿de qué fecha a qué fecha es el tiempo justo para que me paguen el aguinaldo? Ok. El aguinaldo va siempre del 1 de diciembre al 30 de noviembre. Ahí está el año completo. Okay. A partir del 1 de diciembre de este año y hasta el 20 de diciembre, el empleador está en la obligación de pagarle a usted, mi querida amiga y amigo, el salario, el aguinaldo correspondiente. Si el 21 no le pagó, usted puede denunciar. Así es que tenga cuidado con esas fechas. Okay. Tenemos una consulta de WhatsApp y me dice el muchacho que a él le dan viáticos y que si eso se puede sumar dentro del aguinaldo, tal vez si eso es salario en especie, no se podría hacer la consulta del muchacho. No, si es viático, no. No entra. No, porque es viático, es un gasto derivado de, de la acción que usted como trabajadora está realizando. Entonces ese tipo de incentivos no ingresan. No ingresaría. Ahora, si eso se considera salario en espacio, si se ha negociado que los viáticos son parte del salario y se contempla que es parte del salario, sí entrarían. Pero normalmente el viático es distinto, porque usted tiene un salario, usted tiene una retribución por la labor que hace, pero además yo, patrono, le reconozco ciertos gastos que ha tenido en función de su actividad, pero le estoy cancelando su salario aparte. Para reforzar esa pregunta, ¿qué otros beneficios podrían ingresar en ese aguinaldo? Viáticos me dice que no, pero ¿qué sí podría ingresar, Belisario? El salario ordinario, las horas extras, eso sí entra, eso es fundamental, los reconocimientos o eventuales regalías que eventualmente el patrono le puede estar dando al trabajador. Esas serían las que suman. Ahora quiero aprovechar porque ahí tenemos el número en pantalla, el 8882-0606, que es nuestro número de WhatsApp, por si alguien tiene una consulta, porque en estas fechas siempre tenemos nuestras dudas, que aproveche que don Belisario, que es nuestro abogado hoy invitado, para que haga todas esas consultas. Ahora, por ejemplo, si un trabajador, el jefe le dice, no tengo plata, ¿cómo hacemos? El ministerio, ¿a qué se expone? El Ministerio de Trabajo tiene a partir del 20 de diciembre todo un operativo mediante el cual ellos trabajan todo el fin de año para que usted pueda ir a presentar la denuncia. Habrá una línea de teléfono que ellos van a habilitar también. Pueden eventualmente presentar la denuncia de manera anónima para que inmediatamente los inspectores del Ministerio de Trabajo vayan, hagan la inspección correspondiente y eventualmente puedan abrir el procedimiento, declarar la infracción y en consecuencia el patrono se expone a una multa que va de 1 a 23 salarios bases. Y recuerden que el salario base es 431.000 colones. Perfecto. Tenemos otra consulta vía WhatsApp. Ella nos dice, es una muchacha que la acaban de despedir, que entonces quiere saber cuándo le tienen que pagar ese aguinaldo, que le correspondía, ¿verdad? Se supone que cuando hay un despido, el patrono tiene la obligación de pagarle a usted, mi querida amiga, el preaviso, la cesantía, las vacaciones y el aguinaldo, todo junto
en la quincena o en el pago siguiente que le corresponde. De tal manera que normalmente lo lógico, lo correcto es que en el próximo pago a usted le cancelen absolutamente todos los derechos que son, en este caso, vacaciones y aguinaldo, de manera, son derechos irrenunciables. Habría que ver las causales por las que fue despedido o no, si fue un despido con responsabilidad o sin responsabilidad patronal, pero se supondría que ahora, en el próximo pago de planilla, ahí deberían cancelarle. Lo que pasa es que muchas veces no se hace, hay que reconocerlo. ¿Por qué? Bueno, porque no está el dinero, porque el empleador no tiene esos recursos para pagarte a vos. Entonces lo que hacen es, bueno, negociemos 2, 3, 4 meses de pago, o usted va al Ministerio de Trabajo y ahora con la nueva reforma procesal laboral, pues se invita al patrono, se llega a una conciliación y se establece una fórmula de pago para que usted pueda quedar totalmente satisfecha en sus intereses. Otra de las consultas es incapacidades. ¿Cómo afecta esto mi aguinaldo? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Mire, por cierto, aquí aprovecho porque sé que doña Marixa nos está viendo en Guanacaste, en Iberia. Le envío un saludo muy, muy especial a doña Marixa, que precisamente tiene una incapacidad, precisamente tiene una enfermedad que le incapacita para trabajar. Las incapacidades sí afectan el cálculo del aguinaldo. Si usted es un trabajador o una trabajadora que está incapacitada, simplemente el monto del aguinaldo le va a afectar, mi querida amiga o mi querido amigo. ¿Por qué? Porque en realidad la incapacidad es una suspensión del contrato laboral. Y al darse esa suspensión del contrato laboral, usted no está recibiendo un salario. Lo que recibe es un subsidio de la Caja de Seguro. Y por lo tanto, eso te va a afectar a vos a la hora que te calculen el monto del aguinaldo. Distinto es, y aprovecho aquí de una vez para hacerlo, en el caso de la maternidad y del embarazo. Ahí no hay suspensión del contrato de trabajo a pesar de que sea una incapacidad. Ahí lo que estamos hablando es de una licencia por maternidad o una licencia por embarazo. En esos casos no se interrumpe el contrato de trabajo y por lo tanto en el caso de las chicas embarazadas pues no va a haber ningún inconveniente porque no va a afectar el aguinaldo. Ahí sí, qué dicha que me hizo la pregunta, porque me recuerda ese detalle que sí afecta el monto del cálculo. Ahora, ¿permisos sin goce de salario afectan también? Buena pregunta también. Hoy está, usted Vero, muy bien. Nos están soplando por todo lado. Muy intensa, muy bien. Siempre hay dudas referente a ese tema. Muy bien, sí, es un temazo, sin duda alguna. Amiga, vea, o amigo que está en casita viéndonos, o el lugar donde estén, en la oficina, donde nos estén viendo. Si usted pide permiso sin goce de salario, usted va a afectar su aguinaldo, ¿ok? Porque al pedir permiso sin goce de salario, ¿qué es lo que está pasando? Que se interrumpe la relación laboral por las circunstancias en que el permiso afecta la continuidad y en consecuencia usted no va a recibir salario durante ese permiso sin goce de salario y usted va a recibir menos aguinaldo. Así que téngalo claro, ¿ok? Si fue una suspensión, el trabajador cometió algún tipo de error, lo mandaron para la casa. Esa suspensión, ¿cómo se maneja eso a la hora de calcular el...? Habría que ver, fue una suspensión sin goce de salario. Pongamos ese ejemplo, sin goce de salario. Sin goce de salario. Ahí se interrumpe, ¿ok? Está interrumpida la relación laboral, hay un rompimiento de la relación laboral, eso obviamente nos va a afectar el cálculo del aguinaldo correspondiente. Tenemos otra consulta vía WhatsApp. Dice que es un muchacho que trabajó solo los 3 meses de prueba. No lo contrataron, pero sí trabajó esos primeros 3 meses. ¿Se le tiene que cancelar aguinaldo a esta persona, a este trabajador? Buena pregunta también. Buena pregunta. Había olvidado decir ese gran detalle y por dicha que preguntan, porque entonces me permite aclararlo y poder señalarlo. ¿A partir de qué momento surge el derecho al aguinaldo? ¿Ok? Esa es la pregunta. Y ese es tu caso. ¿Ok? Con solo que usted haya trabajado un mes completo, a partir del primer mes laborado, sea periodo de prueba o no sea periodo de prueba, ya usted tiene derecho a cobrar aguinaldo. Entonces, aquí tengamos claro que el empleador tiene que pagar aguinaldo a partir del primer mes que la persona trabajadora ha prestado sus servicios. Así es que el hecho que hayas estado 3 meses en periodo de prueba te da derecho simplemente a cobrar el aguinaldo y además vacaciones, no solamente el aguinaldo. Si no pasas el periodo de prueba, si no te contratan, pues igual son derechos irrenunciables que tienen que pagar vacaciones y aguinaldo.
Otra consulta vía WhatsApp, nos dicen que trabaja y le pagan por horas, que cómo se calcula en ese caso, porque me imagino que es la duda de muchos también allá en casa que están bajo este esquema. El hijo trabaja por horas y la mamá quiere ayudarle a su hijo cómo calcular ese aguinaldo. Ok, el fin de semana conversaba yo en Liberia y en Guanacaste, que andábamos por allá y en Santa Cruz, sobre este tema de los trabajadores que están contratados solamente por horas. Y qué interesante, ok, ¿tengo derecho o no tengo derecho al aguinaldo si trabajo por horas? Claro que tengo derecho a cobrar mi aguinaldo y a que me paguen mi aguinaldo, pero solo trabajo por horas, 2 horas al día. No importa que sea 1 hora al día lo que usted esté trabajando. Usted lo que tiene que hacer es sumar todos los salarios que han ingresado, ya sea por 1 hora, por 5 horas, por 10 horas, por las horas que sean, y eso lo suma durante todo el año, del 1 de diciembre al 30 de noviembre, lo divide entre 12 y ese es el monto del aguinaldo que a usted le correspondería, sin importar que fuese 2 horas, 3 horas o 5 horas. Excelente. Tenemos otra consulta y vea qué interesante, porque esta señora nos dice, a mí me dieron una licencia para cuidar a mi hijo enfermo de 22 días. ¿Eso va a afectar mi aguinaldo o no, siendo licencia? Sí, ahí sí te va a afectar, el cálculo del aguinaldo, porque la única licencia que no permite la afectación al aguinaldo es la licencia por maternidad y por embarazo. Ahora, ¿cómo se calculan esos rebajos, Belisario? Ya sea la suspensión, esas licencias que no, ¿cómo lo calculamos para saber que no nos están metiendo gato por liebre? Es que usted nada más suma lo real efectivo recibido por el año. O sea, lo que usted realmente le están cancelando, lo que usted ha recibido, para eso usted tiene la copia del salario que recibe y ahí usted puede ir sumando y luego divide entre 12 y tiene que coincidirle con el dato que le corresponde por concepto de aguinaldo. Okay. Si nos hablan de incapacidades de nuevo, pero que si es el caso de que me está pagando el INSS la incapacidad y no la caja, ¿cómo afecta el salario? Ok, perfecto. Vale, excelente la pregunta porque me permite aclarar ese punto. No importa que sea una incapacidad emitida por la Caja del Seguro Social o por el Instituto Nacional de Seguros por cuestiones de riesgos. Eso sí te va a afectar el cálculo del aguinaldo porque se está interrumpiendo el contrato de trabajo. Y usted lo que está recibiendo es un subsidio, no está recibiendo un salario. ¿Pensionados? ¿Cómo se calcula el aguinaldo de los pensionados? Igual, yo creo que por ahí ya la Caja del Seguro Social ha dicho que ya está preparado, que son casi 370,000 pensionados los que tienen entre uno y otro esquema. Igual, el mismo monto de todo lo recibido durante el año dividido entre 12, así lo va a calcular la Caja del Seguro Social y así te lo va a pagar a usted, mi querida amiga, que está pensionada, que está en casita, que espera y que desea que el 5 de diciembre, creo que ya está anunciado, que el 5 de diciembre va el Estado a tener que cubrir ya los aguinaldos a este sector de la población, tanto el sector de servidores públicos, sino que también a la población pensionada de Costa Rica. Así es que igual la misma fórmula. Todo lo que usted recibió de la pensión dividido entre 12. Si usted recibió solo 6 meses de pensión, pues va a recibir más o menos un 50% del monto de la pensión por concepto de aguinaldo. Tenemos otra consulta, nos dice un caballero, tengo el salario embargado, ¿esto va a afectar mi aguinaldo? Mire, mi querido amigo, no te puede afectar el aguinaldo, porque tu patrono va a tener que calcular el monto correspondiente del aguinaldo a partir de la sumatoria de lo que él paga como salario, y él está pagando a usted el salario base en su totalidad. El hecho que existan embargos no le va a afectar. La única manera en que le va a afectar o que el patrono pueda hacer algo es que usted tenga pensión alimentaria y entonces ahí el patrono de tu aguinaldo va a retener necesariamente el mismo monto de la pensión alimentaria para depositarlo a la orden del juzgado de pensiones alimentarias respectivo y el resto pues se lo va a cancelar a usted. Por los otros embargos ahí no habría ningún inconveniente y ni siquiera cargas sociales le van a aplicar a usted a ese aguinaldo. Justamente de lo que estabas mencionando, Belisario, la pensión alimentaria, porque es todo un capítulo y hay mucha duda referente a este tema. ¿Cómo afecta entonces esta situación al aguinaldo? Ok, hay dos temas que son importantes. Aquí yo quiero que usted en casa me entienda, mi querida amiga y amigos que nos ven. Con respecto a la pensión, sí, yo tengo derecho a aguinaldo, yo tengo que pagar un aguinaldo por la pensión alimentaria que le doy a mis hijos o a mi esposa, ¿ok? Entonces, si yo soy asalariado del sector público o del sector privado y
está embargado o está, me hacen deducción automática de mi salario, de la pensión, ¿ok? Entonces el patrono o el Estado me va a sostener un monto equivalente al monto de la pensión alimentaria y lo va a depositar al juzgado para pagar el monto de la pensión por concepto de aguinaldo. Con referencia a las pensiones alimentarias propiamente dichas, igual los obligados alimentarios tienen la obligación de pagar un monto de aguinaldo que es el mismo monto de la pensión alimentaria. ¿Ok? Porque hay muchas personas sujetas a pensión alimentaria que no tienen deducción automática, sino que tienen que hacerlo de manera voluntaria. Entonces, usted, mi querido amigo, tiene que pagar del 1 al 15, y ojo la diferencia. No es hasta el 20, entonces. No es hasta el 20. Del 1 al 15, si usted tiene pensión alimentaria, usted tiene que pagar el aguinaldo. ¿Qué pasa si a usted no le han pagado el aguinaldo el día 16 y usted no ha podido pagarle a su esposa y a sus hijos el aguinaldo por la pensión alimentaria? De que te van a pedir a premio corporal y corres un riesgo. Ahí hay un huequito de 5 días muy peligroso, de tal manera que vale el programa hoy para que los obligados alimentarios hagan las previsiones necesarias y que puedan pagar el aguinaldo entre el 1 y el 15 de diciembre. No se atengan a que sea hasta el día 20 de diciembre. Reiteremos el monto que tiene que pagar entonces de su aguinaldo esta persona que tiene pensión alimentaria. El mismo monto de la pensión alimentaria. O sea, indistintamente de cuánto recibo yo de aguinaldo. Ojo, ¿ok? Pero ojo esa cara, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Belisario, para ponerlo... Exacto. Si yo recibo como salario 500,000 colones, ¿ok? Posiblemente voy a recibir 500,000 de aguinaldo. Pero resulta que yo tengo una pensión alimentaria de 300,000. Entonces, el aguinaldo que yo tengo que pagar por la pensión alimentaria son 300,000 colones. Los otros 200,000 son míos. Pero yo tengo que pagar el aguinaldo más la pensión. Sí, claro. O sea, usted paga. Por aquello de que diga alguno, no, exacto, ya le di aguinaldito, ya con eso me la juego. Nada, en diciembre va a doble y en enero igualmente va a doble, ¿verdad? Ok, en la mayoría de los casos. Se paga el monto de la pensión correspondiente ordinaria más el otro monto igual al monto de la pensión por concepto de aguinaldo. Si yo recibo, por ejemplo, de salario 500,000, vamos con el mismo ejemplo, pero tuve una serie de incapacidades durante el año y solo voy a recibir 200,000 colones de aguinaldo por esas incapacidades, ¿okay?, que me afectaron mi aguinaldo, yo tengo que pagarle a mi señora y a mis hijos 300,000 colones de aguinaldo. Entonces tengo que coger de mi salario ordinario para ajustar. Es decir, lo que yo recibí de aguinaldo, 200,000, no me va a ser suficiente para cubrir la responsabilidad alimentaria con respecto al aguinaldo. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Tenemos también otra consulta. Dice, lo despidieron hace 2 meses, no he encontrado trabajo y paga pensión alimentaria. ¿Qué puede hacer? Porque ya está previendo que no le va a alcanzar para fin de año. Y no va a pagar aguinaldo. O si no tiene cómo pagar aguinaldo, tienen problemas. Entonces usted lo que tiene son 2 caminos. 1, solicitarle al juez un pago en tractus, al juez de pensiones un pago en tractus. O 2, un permiso para buscar trabajo. Esos son 2 incidentes que establece la ley de pensiones alimentarias para que usted pueda perfectamente evitar las consecuencias de un apremio corporal. Esa es la única posibilidad y hágalo cuanto antes para que evite problemas. Muy bien. Don Belisario, como siempre, un placer tenerlo en casa y con un tema como este que nos compete a todos los trabajadores. Muchísimas gracias. Encantado, a la orden, un placer, y fue para mí muy enriquecedor andar en Guanacaste el fin de semana y ver el cariño que le tienen a este programa y al programa Giros. Así es que saludos a todos. Un saludo para Guanacaste, entonces, también de nuestra parte. Que Dios les bendiga mucho. Muchísimas gracias, don Belisario. No, a la orden. Pati.